Estamos en otra entrevista educativa, este espacio que hemos creado ya hace años en Educar Chile para conversar con distintas personalidades del mundo de la educación. En esta ocasión tenemos la posibilidad de hablar con un catedrático español que ha sido invitado por Seminarium a venir a Chile, que es César Coll, psicólogo de la Universidad de Barcelona, que trabaja ya, me decía, hace décadas en la universidad y que ha sido un buen amigo de Chile, ha estado varias veces en el país y adicionalmente a eso ha formado a muchos chilenos también en trabajos de doctorado. Así que un placer tenerte aquí, César. Quizás podríamos partir nuestra conversación centrándonos en el concepto que tú estás enarbolando y trabajando, que es este de la nueva ecología del aprendizaje. ¿Qué consiste esta nueva ecología del aprendizaje? ¿Por qué es necesario este concepto? Bueno, en realidad es una metáfora que lo que intenta es describir, digamos, una nueva situación en todo lo que concierne a la manera como aprendemos las personas, ¿no? Digamos que la idea clave, y resumiendo, sería decir que en los últimos 10, 15, 20 años quizá se ha ido configurando un escenario que ha cambiado radicalmente en algunos aspectos y en otros quizá todavía no se nota tanto, pero acabará cambiándolo también radicalmente los parámetros, podríamos llamar, de cómo aprendemos la persona. O sea, ha cambiado dónde aprendemos, cómo aprendemos, cuándo aprendemos. Vamos a cada una de ellas para que profundicemos. Sí. Mira, por ejemplo, ¿cuándo aprendemos? Digamos, todo nuestro sistema educativo está organizado en torno a una idea fundamental, y es que se aprende al principio del periodo de formación, se aprende al principio de la vida. La educación básica, digamos, está montada sobre la idea de que hay que satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje para formar ciudadanos y ciudadanas que se puedan incorporar a la sociedad, y eso se hace al principio de la vida. Nuestro sistema está montado para que los niños y las niñas ingresen a los X años, 5, 3, 4, depende de los países, y terminen, digamos, al final de la educación básica. Pero hay de aquel niño o niña, digamos, que tiene la mala suerte de salir del sistema por la razón que sea, porque después es muy difícil volver a ingresar, porque el sistema no está pensado para eso. El sistema está pensado para entrar, cursar todo lo que haya que cursar y salir. Y no volver nunca más. Y luego, digamos, en todo caso, si hay educación superior, se vuelve a repetir lo mismo, hay una formación, digamos, en el ámbito que sea, y una vez terminado la carrera universitaria se sale y, digamos, la idea es que a partir de ahí puede haber reciclaje, puede haber formación continua, pero ya no se vuelve al sistema. Esto, digamos, hoy en día ya eso no funciona así. Hoy sabemos que tendremos necesidades básicas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, porque vivimos en un mundo en donde la incertidumbre se nos va a apoderar, y por lo tanto será necesario tener un sistema educativo donde se pueda, o sea, no donde sea fácil reingresar cuando se ha salido, sino que prevea, digamos, que en la formación de una persona a lo largo de la vida será entrar y salir, porque continuamente habrá que ir satisfaciendo nuevas necesidades de aprendizaje. Y además hay un dónde, ¿no es cierto? O sea, la forma de satisfacerlas también sería diferente. Eso en cuanto al cuándo, pero en cuanto al dónde, el cambio no es menor, porque todo nuestro sistema está organizado también sobre la base de que las cosas realmente importantes, eso que llamamos el currículum, lo que socialmente se piensa que es fundamental aprender, eso se pone en el currículum y se aprende en la escuela. No es que se niegue que fuera se aprenden cosas, pero esas cosas que se aprenden fuera no tienen el mismo valor, digamos, que se les da a las que se incorporan al currículum. Eso también ha cambiado, porque cada vez más se aprenden cosas importantes, socialmente valoradas, fuera del sistema escolar. Y nosotros seguimos funcionando como si todo, digamos, lo que fuera interesante forma parte del currículum, y eso nos lleva a donde nos lleva, que el currículum son, por lo general... ¿Podrías dar un ejemplo de eso que te parece, que dices tú que está fuera del currículum y que es relevante y socialmente importante? Dos ejemplos que creo que son clarísimos. Uno es el de la alfabetización digital. Digamos, la idea de que los niños se alfabetizan o se pueden alfabetizar digitalmente en las escuelas es una ilusión, porque los niños se alfabetizan y aprenden el uso de los dispositivos electrónicos hoy en día mayoritariamente fuera de la institución escolar, y cuando llegan, digamos, o cuando se empieza a trabajar con estos dispositivos en la escuela,
ya saben, ya están alfabetizados, y muchas veces más alfabetizados para lo bueno y para lo malo. Es decir, que ya han aprendido el uso de estos dispositivos fuera, ¿no? Me parece un ejemplo clarísimo. Claro, plantearse la alfabetización digital sin tener en cuenta, digamos, esta realidad, me parece que es un error que cometemos a menudo. Por otra parte, cuando se hace un currículum de tecnología o de informática, o como se le quiera llamar, partimos de la base de que ahí empezaba todo, ¿no? Por esta tendencia que tú dices de la escuela antigua, digamos. Bueno, de la escuela que estaba montada sobre una ecología del aprendizaje que funcionaba en otra época, pero que ya no es la actual, ¿no? El otro ejemplo es el de los valores, ¿no? Es evidente que en el ámbito de los valores la escuela tiene un gran papel a jugar, pero un papel muy limitado, porque cada vez más a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todos los medios, se acaba vehiculando todo un conjunto de valores que son los que se convierten realmente en los modelos de comportamiento de las nuevas generaciones. Plantearse una educación en valores sin tener en cuenta esta realidad, eso ha pasado siempre también, pero claro, hoy en día pasa infinitamente más, digamos, que en épocas anteriores. Pero sucede, digamos, con el qué, con el cuándo, con el qué también sucede. La sensación que hoy hay, que tenemos, es que hay muchas cosas que se aprenden en la escuela, que no sean interesantes, porque todo es interesante aprenderlo, pero que quizá no tiene, digamos, tanta urgencia y tanta necesidad como otras cosas que a lo mejor no se aprenden en la escuela y que hoy en día sí que tienen necesidad, como por ejemplo las llamadas habilidades soft, ¿no? Las llamadas habilidades, digamos, de aprender a trabajar, aprender a colaborar, aprender a comunicarse bien, aprender, digamos, un poco como la sensación de que el qué, que está basado sobre esta idea de que el currículum tiene que recoger todo lo que son aquellos contenidos culturalmente, digamos, organizados, históricamente construidos para transmitirlos a la nueva generación, como hay que darle una vuelta. No incorporar nuevas cosas, sino repensar esta nueva economía. Déjame llevarte una pregunta políticamente incorrecta. ¿Cuáles serían como esos contenidos menos relevantes que la escuela quizás ya debiese ir pensando en que no debe ir a proveerlo? Hay un concepto, digamos, que luego si hablamos de personalización del aprendizaje saldrá, digamos, que a mí me gusta mucho, digamos, presentar, porque creo que no da la respuesta de cuáles son, pero sí que da la respuesta de cómo se puede llegar a identificar cuáles podrían ser, ¿no? Y es que nuestro currículum está basado sobre la idea de aprendizajes básicos, ¿no? Y todos los básicos son iguales. Todo lo que hay en el currículum se considera, digamos, que es igualmente importante. Entonces, ahí yo digo siempre, me parece que deberíamos hacer una diferencia entre lo que son los aprendizajes básicos que podríamos llamar imprescindibles, de los aprendizajes básicos que podríamos llamar deseables. Y digo deseables porque no es que no sea bueno adquirirlos, simplemente son esos aprendizajes que podemos adquirir a los 10, a los 12 o a los 14 o a los 25 o a los 54 y no pasa nada, digamos, porque cuando los queramos adquirir, si no lo hemos adquirido en el momento de la escuela, no nos van a plantear mayores dificultades, y si no lo hemos adquirido no nos va a impedir adquirir otros. ¿Y me puedes dar un ejemplo de eso? Sí, te doy un ejemplo clarísimo, ya que estamos aquí y lo tenemos cerca. Digamos, si yo conozco o no conozco la cuenca fluvial del Amazonas en detalle, la verdad, digamos, que no la conozco, por cierto, y me encantaría conocerla, pero sé que el día que la quiera conocer no tendré ningún problema, iré y sé dónde encontrar la información, dónde buscarla, cómo trabajarla, y en todo caso sé a quién preguntar, que me podrá decir cuál es la mejor manera de aproximar. Eso es un conocimiento deseable, básico deseable. ¿Por qué? A mí me encantaría tenerlo. Y si los niños lo pueden adquirir, fantástico. Pero no, eso hay otros aprendizajes, otros contenidos que no son deseables, que son imprescindibles, que sabemos que si no se adquieren en el momento en que se deben adquirir, eso va a poner seriamente en causa y en cuestión el desarrollo personal y profesional de los niños y de las niñas. Por ejemplo, lo que son muchos de estas habilidades blandas que decíamos antes, como por ejemplo el aprender a organizarse el trabajo, como por ejemplo el gusto por el trabajo bien hecho. Que uno cuando escucharía lo tuyo diría como, la tendencia natural sería decir, mira, en realidad, además de las competencias blandas, diría como las disciplinas elementales, ¿cierto? El lenguaje, la matemática, serían como lugares donde si no está la disciplina y el entorno de la escuela, como que habría dificultad adquirirlo.
Digamos, ahí yo incluiría, pero he querido empezar por esto, porque cuando se habla de básicos imprescindibles, siempre se tiene tendencia a pensar que es otra vez la vuelta a lo básico. Exacto. Y es verdad que es eso también, pero no es solo eso. Digamos que hoy, por ejemplo, también quien sale de la escuela y no sabe utilizar los dispositivos tecnológicos para buscar información, para construir conocimiento y solo lo sabe usar para lo que se alfabetizan los jóvenes fuera de la escuela, pues tiene graves riesgos de exclusión social. Quien no tiene un conocimiento mínimo en el dominio de la lengua oral y escrita, pues tiene un grave riesgo de quien no conoce una lengua extranjera como mínimo, y en este momento el inglés, hay quien dice que el mandarín, pero en fin, seguimos viviendo en el mundo, digamos, anglosajón en cuanto a lengua, digamos, franca, tendrá graves dificultades. Es decir, tendríamos que hacer ese esfuerzo para identificar cuáles son, de todos los contenidos que aparecen en nuestros currículos, cuáles son los que realmente, si no se aprenden en el momento en que se tienen que aprender, luego va a costar mucho. Se pueden, porque siempre se puede aprender, pero va a costar mucho y pueden condicionar gravemente lo que es el futuro. Y luego están los otros, que son la inmensa mayoría, y que están muy bien, ¿sabes? Y cuantos más, mejor. Pero que bueno, que no pasa nada, si se aprenden en cuarto de primaria o en segundo de secundaria o a los 28 años, digamos, en función también del itinerario que uno tiene que hacer. Entonces, creo que esta distinción permite un poco responder a esta pregunta que tú me planteabas. En esta nueva ecología para el aprendizaje que tú planteas, una línea que planteas para poder ir abordándola es esta idea de personalización del aprendizaje. ¿De qué estamos hablando con personalización del aprendizaje? Digamos, con personalización del aprendizaje estamos hablando en realidad de un paso más en una línea del pensamiento pedagógico y de las prácticas docentes que no es nada nueva, sino que nos viene de principios del siglo XIX, y que es todo el pensamiento pedagógico y todas las prácticas que tradicionalmente hemos denominado prácticas y pensamiento de pedagogías centradas en el aprendiz. Es decir, la idea de que el protagonista realmente del enseñar y del aprender es el aprendiz, y que todo debe girar en torno a... Esto ha tenido varias manifestaciones a lo largo de la historia. Las más recientes son las pedagogías constructivistas de finales del siglo pasado, digamos, que dieron lugar a las grandes reformas curriculares y otras, con esta idea básica que quien aprende es el alumno y nadie puede hacerlo en su lugar, y eso implica, por lo tanto, un aspecto de voluntariedad, y quien enseña, en realidad lo que hace más que enseñar es ayudar a aprender, y que la clave está en ajustar la ayuda, digamos, a las necesidades de aprendizaje o del proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces, tradicionalmente, y hasta las pedagogías constructivistas, esto se entendía como un ajustar la ayuda del profesor a las características y necesidades del alumno. La personalización del aprendizaje es un paso más en esta línea, el que comparte todo esto que he dicho hasta ahora y añade algo más. Y nos dice que para que realmente lo que aprenden los alumnos y alumnas en este contexto de la nueva ecología del aprendizaje tenga valor personal para ellos, tenga sentido y valor personal, además se debe ajustar la ayuda a lo que son los intereses y las propias opciones de aprendizaje del alumnado. No, esa es la idea clave. La idea clave es que no hay que ajustarse únicamente a lo que desde fuera decidimos que necesitan, sino que hay que escuchar su voz, hay que incorporar sus intereses y sus opciones. Muchas veces no para tomarlas tal cual, yo diría casi nunca para tomarlas como nada, sino para incorporarlas como elemento de reflexión en lo que es la planificación y desarrollo de los procesos de aprendizaje. Interesante que en esta idea de personalización del aprendizaje tú dices, además hay la posibilidad de que el alumno también tome decisiones respecto de qué aprender. Esa también parece ser una novedad de este paso adelante dentro del constructivismo que estás haciendo. Exactamente, digamos, porque hoy en día sabemos que eso no es, digamos, no es una propuesta que salga de la nada, sino que hoy en día sabemos que para que una situación o una actividad genere aprendizajes que realmente tienen un valor personal y un sentido para quien aprende, se tienen que dar unas condiciones. Lo he dicho de otra manera, digamos, hay algunas características de las actividades y situaciones de aprendizaje que posibilitan y facilitan que el aprendizaje resultante tenga un valor para el aprendiz. Y una de las características es la de que respondan a los intereses del aprendiz. Y otra
que el aprendiz tenga poco o mucho, pero siempre algo, digamos, de capacidad de decisión y control sobre su propio proceso de aprendizaje. Lo interesante, tanto en un caso como en el otro, digamos, es que esto tiene grados. No se trata ni de partir siempre y desde el principio de lo que el alumno quiere aprender, ni de dejarle todo el control y toda la responsabilidad al alumno desde el principio, sino de graduarlo de manera que desde el principio se tome en consideración eso y se vaya trabajando. De manera que, para resumir, yo diría, tan malo es un proceso de enseñanza-aprendizaje, hoy sabemos, para que el resultante tenga sentido, un proceso en donde el profesor no deja nunca el control, como el que no lo tenga nunca. Digamos, el proceso tiene que ser un proceso que incorpore los intereses, que se trabaje en esos intereses, que se reflexione sobre esos intereses, que se ayude al alumno a identificar y a valorar esos intereses y cuáles son sus implicaciones, y de la misma manera que enseña al alumno a que tiene que asumir el control de su propio proceso progresivamente y en la medida en que esté en condiciones de poder ir asumiéndolo. Eso es un plus en relación a todas las medidas de atención a la diversidad y de las diversificaciones curriculares que era el discurso, digamos, tradicional de las concepciones constructivistas. ¿Por qué? Porque en las concepciones constructivistas todavía quien decide qué tiene que aprender el alumno es algo externo, es el profesor, es el currículum, es quien decide, digamos, cuándo está bien y en qué momento lo tiene que hacer, es desde fuera. Digamos, es como yo, o sea, voy a buscar un traje diferenciado para todos en función de sus características, pero soy yo quien decide el traje que se van a poner. Aquí el salto es decir, sí, digamos, todo el mundo es diferente, pero para que realmente lleguemos al fondo de esto, además de que todo el mundo es diferente y que tratemos a todo el mundo diferente, hay que escuchar su voz, hay que escuchar sus anhelos, hay que escuchar lo que quieren, aunque pensemos que esté equivocado, para trabajarlo y para reflexionarlo con ellos. Esa es la gran diferencia. Es interesante pensar qué consecuencias tiene esto desde el punto de vista de los currículum, ¿no es cierto? Tú que trabajaste en currículum. Eso va de la mano con lo que hablábamos anteriormente, el sentido de que lo deseable pasa a ser mucho más relativo y que este tema de las competencias esenciales pasa a ser... Por una parte, digamos, lo deseable pasa a ser más importante, porque hay que centrarse en lo imprescindible, pero por otra parte lo deseable se amplía a los intereses, y se diversifica. A las opciones, se diversifica, es decir, que lejos de perder relevancia e importancia, yo creo que la gana, curiosamente, al no hacerlo imprescindible y al posibilitar ahí, digamos, la elección y la entrada de los intereses y la voz, incorporar la voz de los estudiantes, eso se toma mayor importancia, porque una de las reticencias muchas veces pues, es decir, entonces, todo lo que yo tengo que enseñar de mi materia, tú tienes que enseñar, seguir enseñando todo lo que puedas, y cuanto más aprendan tus alumnos, mejor. Simplemente no tienen por qué aprender todos lo mismo de tu materia, ¿no? Excepto aquello que consideres que es realmente imprescindible. Otra dimensión del concepto que tú estás trabajando de personalización de aprendizaje es esta idea de identidad de aprendiz. Sí, esa es otra idea, digamos, uno de los aspectos fundamentales de la personalización remite a una idea básica y muy sencilla y por otra parte muy intuitiva que todos hemos experimentado, y es que cuando aprendemos algo realmente que tiene sentido para nosotros, no solamente aprendemos ese algo, sino que aprendemos algo sobre nosotros mismos delante de ese algo. Digamos, es decir, que los aprendizajes con sentido y con valor, los aprendizajes personales, porque eso quiere decir personalizar el aprendizaje para que los alumnos puedan realizar aprendizajes personales, los aprendizajes personales no solamente nos permiten construir el mundo, nos permiten construirnos a nosotros mismos como aprendices, es decir, son experiencias generadoras de una identidad de nosotros mismos como aprendiz. Y ahí es donde viene este concepto, digamos, que no es la identidad del aprendiz, pues la identidad del aprendiz, como la identidad de cualquiera, es la suma de todas las identidades, sino que es una identidad específica que tiene que ver con la manera como yo me identifico a mí mismo como delante de situaciones o actividades o contextos que me piden desarrollar una actividad o una tarea de aprender. Esa identidad de aprendiz para nosotros, para mí, también es la clave, el fundamento y la base de eso que tantas veces hemos llamado el aprender a aprender o ser un aprendiz competente. Aprender a aprender quiere decir eso, quiere decir que yo sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, que yo sé a quién tengo que pedir ayuda para hacer que yo sé pedir ayuda y que yo sé aprovecharme de esa ayuda. Aprender eso es la base de eso que para nosotros
que llamamos aprender a aprender y de la competencia aprender a aprender, etc. ¿Tú crees que esto va a tener, si se llevara a cabo totalmente el planteo que tú estás diciendo, tendría consecuencias relevantes de cómo está organizada la escuela hoy día? Totalmente. ¿Por niveles, por edades, por disciplinas? Totalmente. Mira, como mínimo yo te diría en muchos aspectos, pero al menos en dos aspectos. Es decir, uno de los elementos fundamentales de la nueva ecología, que no te he comentado, pero que es crucial, es que la escuela, en esta nueva ecología, deja de ser el lugar único que opera como nicho de aprendizaje y pasa a formar parte, digamos, de una red de nichos de aprendizaje que ofrecen oportunidades y recursos para aprender a las personas que transitan por estos nichos. Eso cambia totalmente a nivel de currículum, es decir, hoy la escuela tiene que interesarse por lo que aprenden los alumnos fuera y traer eso dentro, y tiene que preocuparse porque lo que los alumnos aprenden dentro lo lleven fuera. Es decir, el foco deja de ser los aprendizajes escolares y pasa a ser, digamos, el aprendiz y el aprendizaje, sea donde sea que se haga. Esto cambia completamente el currículum, cambia el trabajo del profesor. ¿Cuántos profesores hoy en día sabemos qué experiencias de aprendizaje significativas para ellos tienen nuestros alumnos fuera de nuestras clases? No lo sabemos, no nos preocupa tampoco, excepto cuando hay problemas de comportamiento, digamos, en los casos disruptivos. Pero si no, no lo sabemos, es decir, no lo aprovechamos. Es decir, estamos centrados en el aprendizaje escolar, no en el aprendizaje de los niños, independientemente del contexto donde se realiza. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace, digamos, creando alianzas de lo que son los agentes sociales y comunitarios que están al frente de esos contextos de actividad que ofrecen recursos y oportunidades para aprender. Eso cambia todo, pero cambia el currículum. Yo cómo puedo tener un currículum como tengo ahora que hace tabula rasa como si todos mis alumnos llegaran exactamente igual. No es verdad, mis alumnos no llegan exactamente igual. Y no es verdad que una vez llegados fuera no aprendan lo mismo o no aprendan nada que tiene que ver con lo que hacen dentro. Que cambia el currículum, cambia la función del personal, cambia un montón de cosas. Es decir, esto es muy difícil que pase de hoy para mañana y no va a pasar de hoy para mañana. Pero mi apuesta es que no pasará de hoy para mañana, pero pasará inevitablemente. No sé en qué periodo... O si no, la escuela pasará a ser totalmente irrelevante. Exactamente, si no, la escuela pasará a ser irrelevante, pasará a ser, digamos, una red asistencial, digamos, para aquellos que en los contextos de actividad, los que tienen acceso, no encuentran lo mínimo, y pasará a la escuela, digamos, a cumplir esta función asistencial. Es decir, que la escuela pasa de un modelo de escolarización, que es en el que estamos ahora, a un modelo de educación distribuida e interconectada, que es lo que exige esta nueva ecología del aprendizaje, pues está condenada a convertirse, digamos, en la red asistencial de las clases desfavorecidas. Este es el riesgo que tenemos, es decir, que la personalización del aprendizaje, a mi manera de ver, no es una opción, porque ya está personalizado. Digamos, la nueva ecología del aprendizaje trae consigo, conlleva la personalización. El problema, desde el punto de vista de la educación escolar, a mi manera de ver, es no si optamos por eso o no, sino cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos de manera que se eviten los riesgos porque hay y que aprovechemos, digamos, las ventajas que nos ofrece esta nueva ecología del aprendizaje. Por esto tiene muchas implicaciones a nivel también de políticas educativas y de políticas públicas en educación. Digamos. Sí, claro. En este marco no tiene mucho sentido ya hacer una política de equidad únicamente basada en la escuela. No. Las políticas de equidad ya no pueden ser más solo escolares, tienen que ser, digamos, mucho más amplias. Y tiene otras muchas implicaciones, digamos. Muchas gracias, César Coll, por esta muy iluminadora y refrescante reflexión que nos ha hecho sobre esta nueva ecología del aprendizaje, sobre la personalización. Quisiera terminar como siempre terminamos pidiéndote que nos des como alguna idea, alguna imagen, sugerencia para nuestra educación chilena, que es muy semejante también en algunos planos a la educación latinoamericana, en el sentido de cuáles serían como vectores que tú crees que habría que priorizar para intentar buscar una educación de mayor calidad. Bueno, yo, digamos, señalaría, hay muchos, pero señalaría quizá un par o tres. Uno diría, pasar de un sistema centrado en la escolarización a un sistema, digamos, deshomogeneizador,
en este sentido, educación distribuida intercultural, es muy difícil. Pero introducir elementos de personalización en las aulas y en los centros es muy fácil. Es muy fácil crear espacios de reflexión donde los alumnos puedan... Es muy fácil interesarse y poner en marcha estrategias para captar estas experiencias significativas de los alumnos de fuera. Es muy fácil. Pasa que hay algunos elementos que las administraciones educativas deberían tener claro. Hay que acabar con esta idea homogeneizadora de la educación escolar que parte de un supuesto que en su día quizá fue cierto, yo creo que fue cierto, pero que hoy es erróneo, y es que la equidad pasa por homogeneizar la educación que se da a toda la población. Eso ya no es verdad. Digamos, hoy en día la equidad no pasa por ahí, por lo tanto yo diría hacer esta reflexión sobre cómo avanzar en pos de la equidad e impedir que la personalización, que es inevitable, en lugar de ser buena para todos, nos acabe aumentando, digamos, las desigualdades. Yo creo que es uno de los retos fundamentales. Revisar el currículum e introducir, digamos, es otro de los retos que yo creo que son fundamentales. Para terminar, yo diría, en Latinoamérica, en la región, hay una ventaja que no se tiene en otros lugares, porque estos problemas se están planteando, digamos, en muchos sitios, bajo fórmulas diferentes, pero se está planteando en muchos sitios. Yo diría, pero aquí tenemos una tradición de educación comunitaria muy fuerte, digamos que es uno de los retos más importantes que tiene este modelo de educación distribuida e interconectada. Nosotros en Latinoamérica y en el mundo, digamos, iberoamericano tenemos mucho esta tradición del peso de la comunidad, digamos, y de la implicación de la comunidad. Aprovechar eso, recuperar eso desde esta óptica, me parece a mí que sería urgente y relativamente más fácil aquí a lo mejor que en otras partes donde no hay esta tradición ni esta experiencia en estos aspectos. Bueno, muchas gracias, César, por haber venido a esta entrevista educativa y esperamos que ustedes nos sigan visitando en las muchas entrevistas educativas que tenemos en Educar Chile.